Buenas noches, bienvenidos al Museo del Barrio. Vamos a tener una actividad alrededor de la gran exposición Tomorrow I Will Become an Island de Coco Fusco en el Museo del Barrio. Bienvenidos todos. Pues estamos muy honrados. Esta va a ser una actividad de poesía con tres grandes poetas. Les doy la bienvenida a Catherine Bisquet, a Lenga Rodríguez Iglesias y a Armando Suárez. Estamos honradísimos de tenerlos hoy aquí en el Museo del Barrio. Quiero agradecer el apoyo que recibimos de Ford Foundation, de Jack y Natasha Gelman Foundation y muy especialmente la colaboración. Esta es una coproducción que se hizo entre el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, MACBA, y el Museo del Barrio. Una pequeña comercial, rápido. A principios de noviembre vamos a estrenar nuestro nuevo altar de Día de Muertos, una obra realizada por Nitza Tufiño. Si tienen tiempo, los esperamos aquí en el Museo del Barrio y estamos listos para empezar con esta actividad. Muchas gracias, Coco Fusco. Empezamos. Hola, ¿está funcionando? Hola, bueno, de todos modos me pueden oír, yo puedo hablar sin el micrófono. Gracias a todos por venir, gracias al Museo del Barrio por hacer posible este evento. Me pareció importante extender algunos de los temas de la exposición. Yo no sé si ustedes han visto la exposición, pero hay varios videos dedicados a los poetas cubanos que han enfrentado al Estado y que representan casos ejemplares de los conflictos entre los artistas y el poder en los 60, los 70, los años 80, los 90. Entonces yo dije, bueno, vamos a invitar a poetas cubanos que están también trabajando con esos temas y pensé obviamente en Mandy, en Legna, en Catherine. Cada una a su manera ha enfrentado al poder. Pero aparte de eso, quiero nada más hacer un pequeño anuncio, que es que hoy lanzamos un nuevo proyecto del artista cubano que es preso político, Luis Manuel Otero Alcántara, un gran amigo de todos nosotros, y lleva 4 años preso y no ha dejado de hacer obra, y hoy lanzamos este proyecto que se llama Momento Cero, que fue su idea. Yo nada más soy la realizadora. Es que estamos contando los días que le quedan de su sentencia. Y ustedes pueden subir a la página de Momento Cero Luisma y conectar para ver cada día hasta dónde ha llegado su sentencia y qué es lo que va. Y lo que estamos tratando de hacer es crear una conciencia acerca de la reacción que va a tener el Estado cubano el 9 de julio. No sabemos si van a cumplir con lo que dicen los documentos, que debe ser el día de su liberación. Ahora también quiero pasar un audio que yo hablé con Luis hoy. Él me llama de la cárcel, llama a varios amigos y le pedí que hiciera un pequeño anuncio. Entonces pueden pasar el audio, por favor. Can you play the sound? Nada, por aquí le Manuel de Alcántara, reportándose en La Habana, Cuba, Guanajay. Realmente está en Guanajay, no en La Habana, Cuba. La prisión de Guanajay. Primero de todo, súper agradecido con Coco y toda la gente que está súper conectado y han hecho que uno no desaparezca del tejido y el imaginario de la gente que quieren aún. Y los que no quieren también aún, también, pues hay que estar presente en todas las mentalidades, las ideologías. Súper agradecido. Muchas gracias. No perdamos la fe que el arte sí logra que cambie el mundo. Y más que una muela, más que un discurso, es que lo estamos haciendo con la vida. Estamos demostrando que el arte sí logra cambiar las cosas. Súper gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos. Y a los que no conocemos y nos conocen a nosotros también, muchas gracias. Súper conectados. Un abrazo. Bueno, ahí está. Okay, bueno, ya yo me voy a callar para dar lugar a estos poetas. Bueno, buenas noches. Quiero darle las gracias al museo y también a Coco Fusco por invitarme, por tenerme en cuenta.
Es siempre muy especial poder leer en el marco de una sensación, por llamarlo de alguna manera, cubano, ¿no? Una sensación cubana que uno siempre tiene allí casi como una campana rodeándolo, ¿no? Cuando vives del otro lado. Yo quiero leer algunos poemas que tienen 4 años, separaciones de 4 años, ¿no? Poemas de 3 libros. Este primer libro se llama Tregua Fecunda y remite al periodo de tregua entre las 2 guerras de independencia que tuvimos en Cuba cuando estábamos colonizados por España. Claro, es una metáfora, ¿no? Tregua fecunda también es la poesía cuando vives en una dictadura, ¿no? Más o menos. Tiene que ver con eso. Y me encantó mucho ver la obra, las piezas de Coco, vestida de miliciana. La guerrillera. He matado bolas de colores durante horas, días, semanas, desde mi refugio y en defensa propia, porque las bolas brillantes venían a destruirme. Lo que he aprendido es eso, a defenderme. A partir de 2 bolas del mismo color, disparaba y las mataba, en defensa propia, desde mi refugio, que también era un sofá, o una silla de madera, o una cama de madera. O el suelo raso. A veces dejaba de matar y las bolas de colores me destruían, porque uno solo puede defenderse hasta un punto. A partir del 5º nivel o a partir del 6º nivel es casi imposible defenderse. El cementerio. Todos formaban un grupo de hombres y mujeres revolucionarios. Nacieron a partir de la segunda década del siglo XX para ser revolucionarios en un país revolucionario y amar a su país más que a sus hijos y amar a su país más que a sus madres y verlo despojado de cadenas. Murieron a partir de los primeros años del siglo XXI, con la agonía revolucionaria de los hombres y mujeres que han contemplado orgullosos el amor. Fueron enterrados en tumbas de cemento que cuando llueve se filtran. Entonces quiero leer 2 poemas de este libro que yo escribí sabiendo que me iba de Cuba. Entonces tiene esa connotación, ¿no? Sabes que te vas a ir. Y también está allí en la mesa, por si alguien lo quiere. También octubre es un mes cruel, un mes del que huiré toda mi vida. Tumbada en mi rincón, los árboles que brotan junto a mí me hablan y mis hombros horribles en forma de círculos abultados empiezan a ponerse alérgicos. Esto quiere decir llenos de un prurito rojo que agrede incluso a la oscuridad. Para colmo, mi madre de sangre, que es además mi madre poética y mi madre en todos los sentidos posibles de lucubrar, cumple años este día como cada año y coincide en número con el día en que naciera un hombre llamado Ezra Pound. La llamo por teléfono para decírselo y antes de decírselo le digo, tengo hambre, mamá.
hambre de algo delicioso, no de este arroz blanco en chapapotes blancos sobre un plato blanco de la infancia de 1992. Tengo hambre, mamá, de un poema de Ezra Pound. Léeme el poema que tú quieras por teléfono. Hambre de un poema que diga cosas malas de ver y que los árboles tengan que ver. Hambre de un poema del que empiece a huir toda mi vida. Y bueno, 4 años después de esa huida y convertida en mamá, escribí este poema desde Miami que se llama El Punto Cubano. Y tal vez en toda la lectura hay un círculo, más o menos. Este poema es un poquito largo, pero es el último que leo. Estuve días soñando con los muertos que más quiero. Soñé con todos mis perros que se murieron de noche. Soñé con todos aquellos que se murieron de hambre. Yo tuve un perro llamado Mickey Mouse, como el ratón. Ese murió envenenado en el patio entre las matas. Se comió todo el veneno que mi papá le había echado a las más de 100 millones de cucarachas que había. Soñé con un hemofílico que fue mi novio en primaria. Teníamos 7 años y nos queríamos mucho, pero él se murió chiquito porque su sangre era mala. Soñé con todos los gatos que me comí sin saberlo. Era un periodo difícil, papá tuvo que matarlos. Venía con esos gatos descuerados en su bolso y le decía a mi abuela que eran pollos o conejos, y mi abuela simulaba que eran pollos o conejos, y mi madre simulaba que eran pollos o conejos, y yo solo me comía la carne deliciosísima con harina de maíz o con boniato picado. Soñé con mi abuela Mora más de 100 días, más días de los que nunca he soñado con cualquier cosa querible. Soñé también con mi abuelo, el cascarrabia español, que me crió y me llevaba a la escuela en un caballo. El esposo de la Mora, pero no moro. Galicia fue la tierra de su madre, otra vieja cascarrabias. Se llamaba Ángel Iglesias Novoa para servirle. Usaba un sombrero alón igualito al de Camilo. Camilo fue un héroe bueno que mataron por reírse. El avión donde ellos iban se cayó por Camagüey. Desde entonces, en octubre, echamos flores al mar, pero en verdad lo mataron con un disparo de gracia. En mi sueño, casi nada parecía tener lógica. Era lógico mi sueño, pero no que lo soñara. Yo estaba muy temblorosa. Quiero decir, en el sueño, debía decirle al hombre lo que venía a decirle. Un hombre que había sido más comunista que Marx y más marxista que Marx cuando Marx era un buen tipo, que todavía lo era, más comunista que el muro antes de ser derribado, mucho más que cualquier muro. Ese hombre era mi abuelo, pero en el sueño era solo un hombre súper extraño, mirándose los zapatos. Toda la noche frotando los zapatos con betún, así pasaban los hombres sus noches y sus mañanas frotándolos con un paño embarrado de betún. A mí me gustaba eso. Yo también froté los míos para ir a la escuela limpia e ilustrada con mi abuelo. La del sueño no sabía cómo enunciar el mensaje. La de afuera, que era yo, no la podía ayudar. ¿Cómo le digo a mi abuelo que una tarde parí un yanqui? Sentados en otomanes y llorando en octosílabos, frente a una pared vacía a la que da el sol de frente. En otra época, el sol me parecía un insulto y las paredes, por Dios.
eran hombres sin vergüenza. Entonces mi abuelo dijo, si serás desvergonzada, a lo que yo interrogué, ¿no querrías conocerlo? Después la tarde siguió hacia un sendero de dudas. Es solo un ser diminuto, su mollera sigue abierta. Amar a un hermoso yanqui no será nunca traición. ¿Cómo le digo a mi abuelo que una tarde parió un yanqui? Que no fue naturalmente sino cesárea de urgencia porque su ritmo cardíaco empezó a disminuir y el obstetra entró de pronto y me dijo, hay que sacarlo. ¿Cómo le digo a mi abuelo que el niño nació en Miami y que vivirá en Miami y que crecerá en Miami y que no hablará español sino Spanglish, un idioma de bárbaros, de campeones, de familias de migrantes? ¿Cómo le digo a mi abuelo que me he vuelto una emigrante? Entonces mi abuelo dijo, tráeme a tu hijo vejiga. Y yo le traje a mi hijo envuelto en mi propia blusa, desnudito, dormidito, en el sueño hacía aire. Mi abuelo tomó al muchacho por los pies dándole vueltas. Yo gritaba horrorizada. Yo me iba a morir del susto. Si sobrevive es mi nieto, dijo mi abuelo mareado. El muchacho abrió los ojos un par de veces, me muero. El muchacho estaba vivo y tenía tanta hambre como los perros aquellos con los que tanto he soñado. Lo acerqué a mi seno duro y el niño empezó a mamar. Mamaba como un león, medio muerto, medio vivo. Mamó hasta que se durmió de nuevo dentro de mí. ¿Cómo se llama mi nieto? Y luego me desperté. Gracias. Ok, buenas noches a todos. Gracias al Museo del Barrio. Muchísimas gracias a Coco, que gracias a ella, valga la redundancia, el Museo del Barrio nos ha dado la bienvenida. Y gracias otra vez porque podemos compartir el espacio donde está su exposición retrospectiva de 30 años de crear de una manera extraordinaria. Y creo que los que no han visto la exposición deben hacerlo. Voy a leer algunos poemas. Primero les voy a leer 2 poemas de un libro que publiqué en Cuba. Yo no estaba en Cuba. Se publicó en Cuba en el 2013. Tenía que haber sido publicado en 2009, pero no había papel. Se publicó gracias a Reina María Rodríguez y Jorge Miralles, que crearon la editorial Torre de Letras. De este libro voy a leerles el primer poema que escribí cuando llegué a este país y cuando llegué a esta ciudad en el año 92, que es el poema que les voy a leer. De este libro les voy a leer 2 poemas. El primer poema que escribí en este país, en esta ciudad. Nueva York no eres tú. Nueva York no eres tú, ni los ojos de esa mujer que mira a la velocidad mecánica de la escalera que me lleva al vientre de la ciudad. Miradas furtivas, miradas que huyen por el miedo a tocar, por el miedo a descubrir lo que no tienen. Ojos que no saben ver, tal vez para no matar. Ojos desde la altura donde ya no se ven sino las sombras que la modernidad esculpió. Ojos de alcohol, ojos de crack, se quiebran. Ojos acostumbrados al espejo de un baño donde nadie más. Ojos donde yo trataba de encontrar tus ojos y solo vi cristales. Nueva York no eres tú, ni esa mujer que me miraba queriéndome tocar en cualquier parte, a la puerta de Boca Chica, donde las bocas se tocan líquidamente como se bebe una cerveza 2X, o como yo bebo en tus ojos a una distancia donde tú no alcanzas ver. Y ahora les voy a leer este otro poema de este libro que se llama Tuve un país. Tuve un país. Tuve esa sensación íntima e invisible que nos provocan las cosas que creemos nos pertenecen. Fui hermoso,
También tuve esa sensación porque sentí que tenía un país donde era escuchado y querido, y hasta tuve miedo de no saber querer como creía ser querido. Tener un país nos hace creernos muchas cosas, incluso los que casi nunca creemos, sobre todo cuando estamos solos. Pero sé que tuve ciertas cosas, no muchas, pero sí las que me hacían creerme que tenía un país y que era hermoso y escuchado y querido, y hasta me creí inmortal por lo menos una vez, aun cuando estaba solo, pero no tan solo como ahora que sé que no tengo país y que tal vez nadie me escucha y mi posible hermosura no es visible ni invisible, porque nada de lo que digo y miro y toco me pertenece. Vivo y muero y no tengo otro país, porque este no es mío o de nadie, y el que regresa y me visita ya no me pertenece. Y ahora les voy a leer de este libro que recién ha sido publicado en Miami con la editorial Furtiva, que se llama La muerte y sus ojos. Es un volumen, tiene otro libro también que se llama La casa es todos los caminos. En estos libros hay una diferencia de 8 años. El primero, La muerte y sus ojos, se terminó, fue un libro que terminé en el 2013. Bueno, son 7 años. Y la casa es todos los caminos, lo escribí en el 20. De este libro les voy a leer, voy a ser breve tampoco, no quiero tampoco torturarlo. Voy a leer el primero que le da título, que se llama La muerte y sus ojos, y está dedicado a ella y a Cesare Pavese. Este libro, además, curiosamente, tiene una cita de Pavese que coincide con Coco, que también tiene esa cita, que sí, es en referencia a un poema extraordinario de Pavese que se llama La muerte, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Y la cita, yo no hablo italiano, pero voy a intentar decirlo, voy a ser original. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Y bueno, les leo ese poema que es el que dice: la muerte y sus ojos, a ella y a Cesare Pavese. La muerte en secreto se aproxima, la presiento, la distingo. Voy a celebrar en su nombre y en el nombre de todo aquello que me la recuerda. Voy a celebrar en contra de su boca y sus murmullos, en contra de las sombras donde aparece a mi lado. Voy a celebrar en contra de su soledad y de la mía, que me hacen desearla, en contra de esos ojos que me miran y la imitan tan claros, en contra de mi deseo de verlos, en contra de mi deseo de besarlos, en contra de olvidar. Este otro poema de este libro que se llama Pero no el oro. Le escribí cartas lilas, le descubrí el ámbar, la lavanda, le enseñé mis comidas, le canté, le inventé historias para dormirla, redescubrí su cuerpo, le enseñé que las palabras más groseras a veces pueden ser amables. Le mentí sobre el miedo porque sí lo tuve, sobre todo el suyo. Le dije que era un guerrero, hijo de un rey, dueño del fuego. Le regalé mi reloj favorito. Le regalé las perlas que nunca tuvo mi madre. Le entregué mi osadía, mis temblores. Le entregué mi dolor con el tiempo refinado, convertido en nobleza, pero no el oro. Ya para terminar de este libro, de la muerte de sus ojos, este que se llama Un día más. Otro día que respiro y muere, otro nombre que muere con el día y se diluye en mi sangre. Sed, deseo, cansancio, la risa que va y viene y alterna con el dolor astuto que se asienta, la muerte ávida que no cesa de acompañar el tiempo, la muerte disfrazada, escondida en las palabras diluidas en mi sangre, la muerte anterior a ti y a mí, la muerte silente que aún después que deje de respirar y mencionarte, no podrá silenciar estas palabras. Y ahora de la casa es todos los caminos, un libro que escribí durante la pandemia.
que estuve separado de la madre de mi hija y de mi hija. El libro está dedicado a Lauren, que es la madre, y a Mila Rufina, que es mi hija. Y tiene una cita de Borges que dice: la casa es del tamaño del mundo, mejor dicho, es el mundo. La casa es todos los caminos. Voy a leer el poema que le da título. Distribuyo los días, de mi cuarto al baño, a la cocina, la sala, el comedor. Tengo todo tipo de frijoles, pasta, arroz, granola, atún. Tengo café, té, comida suficiente para un par de meses. También jabón, champú, papel toalla para la cocina y papel sanitario, como diríamos en Cuba, y la buena o mala suerte de haber vivido allí para sobrevivir en cualquier parte. Mis libros con los que viajo de un país y de un continente a otro, según el ánimo y las horas, las películas y las noticias en esta cajita de metal iluminada con la que escribo, mi fe, mis dioses, la sed y sobre todo el deseo de volver a estar juntos los tres en cualquier parte. Por eso he convertido la casa en todos los caminos. Voy a leer dos más. El milagro está en ti. Regreso al día de hoy, el sol ausente, la muerte. ¿Cómo apartar esta crueldad? El cuerpo añora no poder tocar los días. ¿Cómo romper esta distancia? Vivir entre papeles y pantallas. El cansancio de existir solo en palabras. ¿Cómo olvidar que ayer eras más joven? Que el día repetido no es el mismo. Envejeces igual y estás más solo. Estás más lejos de lo que puedes ver, de la casa a la casa, contando los pasos, los sonidos que trae el encierro, las imágenes de una vida que imaginas igual y no es la misma. Eres solo este momento. No hay milagro que no venga de ti. No hay milagro que no seas tú mismo cuidándote como si fueras tu propio tesoro, ajeno a lo que fuera de la casa se fermenta. Y ya, para terminar, ahora, para terminar dos más, porque hay otro poema que quiero leerles que tiene que ver con Cuba también. Este poema es para cerrar el libro de La casa de todos los caminos, que ya saben que es la época de la pandemia. Sobrevivimos una pandemia. No somos conscientes de eso, pero hemos sobrevivido una pandemia en la que murieron millones de personas. Recuerdos de la felicidad. Son 7 fragmentos. 1. En las noches, la muerte está más cerca de mi madre, más cerca de mí la simultaneidad de ver morir y desear que así fuera para yo vivir el día. En las noches sus mensajes a intervalos. Yo quería dejar la casa y correr a encontrarla, correr a asirla, o solo verla y escuchar su voz, la voz que no era el lamento por la muerte cercana, sino por otra vida, la voz de los mensajes, la voz de quiero verte, la voz de estoy aquí, no te preocupes, la voz y su risa por inocente, libre paraíso, la voz de ven, quédate conmigo, la muerte es otro día. 2. ¿Quién es? El custodio menciona mi nombre. El doctor que su esposa ha salido del salón, dice. Subo corriendo a las escaleras para verla, que recién acaba de coronarse madre. Me arrodillo frente al sillón de ruedas donde está con un suero aún y Mila Rufina en sus brazos. La beso agradecido y lloro, y es de luz que lloro. Hoy en la noche lloro de luz. La felicidad tiene otros nombres. 3. Incienso para variar el olor de lo que fumamos, que los vecinos no sepan. El vino en el balcón, la risa, la paranoia, correr al cuarto a ver si Mila está dormida y luego el amor que no se despierte, uno en la sangre del otro a la misma vez,
creyendo que ha sido la noche entera y aún no ha terminado la canción con que empezamos, pero otra vez la risa, el desparpajo. 4. Mar, mar, dices, a ver el mar. En el camino a recoger ramas de pinos, buscar en las aceras los bichitos llamados cochinillas, llevarte sobre los hombros y tú con tus manitos en mi cabeza a cantar, a repetir las mismas canciones de todas las tardes como si fueran nuevas, y en la costa, en la calle 30 y la primera avenida, tus pies mojados. 5. A las 6:30, como un relojito chino, te escucho remolonear. Me hago el dormido hasta que dices, papá. Mamá pretende no oír y lo repites y la llamas también. Me levanto, te llevo de la cuna a la cama a retosar antes de irnos los dos a la cocina. Sentada sobre la meseta, miras, te ríes, me pides el café. Tú con la cafetera pequeña, yo con la de 3 tazas. Tú como si lo hicieras y yo esperando el primer sorbo para batirlo, hacerle espuma. Llenar primero la taza de tu abuela Rufina, ponerla frente a su foto, darle un beso y luego la de mamá y llevársela a la cama. 6. No hay otro instante como tenerte cálida, dormida sobre mí, esas primeras horas de ti viva. Nada igual, no existe ese otro día. Y 7. La felicidad somos nosotros queriendo hacerla nuestra. Les voy a leer un último poema ya, que hablando de Cuba, un ejercicio. Si logro escribir una palabra que divide entre hoy y después, una palabra líquida, que viaje de mi sangre a la boca, que corte, que limpie las cosas que nos separan, tu nombre sería un buen lugar para mi país, cualquiera diría, pero mi país se fue conmigo. Mi país es un ejercicio, es lo que hago todos los días para no olvidar. Gracias. Sí, ahora. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Gracias al museo por coordinar esta exposición tan maravillosa de Coco. Tremenda dicha estar con estos dos poetas amigos en esta ciudad que amo, a la que vendré repetidas veces en el futuro y en la que posiblemente viviré también algún día. Y bueno, nada, quería antes de empezar a leer agradecerle a Coco por la invitación, pero sobre todo por estar siempre tan cerca del arte independiente cubano. Para mí, Coco es una persona muy importante en mi vida. Ella estuvo muy presente apoyándome en mi salida de Cuba, que fue más que nada un destierro. Y bueno, ha sido una persona que ha estado respaldando a los artistas independientes durante muchos años. Y bueno, ya es el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, que bueno, esta obra es muy importante, que marca, ¿no?, el tiempo que le queda en prisión. Y Luis, que es un artista que está generando ideas todo el tiempo, incluso bajo esas condiciones, es una persona muy consciente, ¿no?, de lo que eso representa, de que esas obras marquen el tiempo de su prisión y de cómo esa prisión, ¿no?, marca toda su producción artística. Entonces, bueno, nada, muy, muy agradecida de que Coco presentara esta obra de Luis, y muchas gracias, Coco, de verdad. Así que siempre, siempre. Entonces, bueno, nada, yo voy a leer 2 poemas, que igual de 2 libros que están bastante alejados en el tiempo. Uno todavía es inédito, Esquizopatria, y este libro, Uranio Empobrecido. Y los 2 poemas, que son un poco extensos, van a estar acompañados de un video que forma parte de una película que hice sobre el acuartelamiento de San Isidro, que es un evento, una protesta cívica que sucedió en Cuba antes de que sucediera una escalada de protestas ciudadanas, ¿no? Entonces, esta protesta es muy importante, viene siendo como un parteaguas, ¿no?, de todos esos eventos y protestas cívicas, culturales, que aparecieron después, ¿no? Y este evento, bueno, también procuró
mi salida de Cuba, ¿no? Y toda la violencia del Estado sobre mí. Así que por eso quería que vieran este fragmento y, bueno, acompañar los textos. Así que cuando quieren. Personas valientes, personas que están dispuestas a dar la vida también. Otra persona que ni siquiera conoce, como es él, que están dispuestas a dar la vida. Entonces para mí eso es suficiente. Y voy a darlo todo y voy a estar aquí hasta el final. Hasta el final de esto. No has visto nada en la ciudad nuclear. Nada. Lo he visto todo. Todo. He visto el policlínico. Estoy segura. Existe un policlínico en la ciudad nuclear. ¿Cómo podría no verlo? No has visto el policlínico en la ciudad nuclear. No has visto nada en la ciudad nuclear. 4 veces al reactor. ¿Qué reactor en la ciudad nuclear? 4 veces al reactor en la ciudad nuclear. He visto a los ingenieros pasearse. Los ingenieros se pasean pensativos a través de las paredes de hierro. El desmantelamiento, a falta de otra cosa. Las paredes, el desmantelamiento, a falta de otra cosa. Las justificaciones, a falta de otra cosa. 4 veces al reactor. He mirado a los ingenieros, he mirado, incluso yo, pensativa, el hierro vulnerable como la carne. He visto la gran cúpula. ¿Quién lo habría dicho? Pieles jóvenes, sacrificadas, sobrevivientes, todavía en la pena del sufrimiento. Edificios vacíos, edificios inacabados, cabelleras rubias de mujeres extranjeras. He tenido calor en la plaza, 40 grados en la plaza, yo lo sé, la temperatura del sol en la plaza, ¿cómo ignorarlo? El mar, muy sencillo. No has visto nada en la ciudad nuclear, nada. El desmantelamiento se ha hecho con la mayor seriedad posible. La historia se ha hecho con la mayor seriedad posible. La historia es tan bien contada que los otros apenas saben. Siempre uno puede gritar, pero ¿qué puede hacer el otro si no sabe nada? Siempre he pensado en el destino de la ciudad nuclear. Siempre. No. ¿Por qué habrías pensado? He conocido gente. En el 91, no me lo he inventado. Desde el 91, miles de personas aparecieron desde la electronuclear y el fracaso. Y esas personas viven aquí. Los he visto. Me lo ha contado la gente. Los he visto. Desde el 91, desde el 92, desde el 93. No has visto nada. Nada. Desde el 94, la ciudad nuclear se llenó de sus fracasos por todas partes, radioquímicos y electronucleares y termofísicos. No me he inventado nada. Nada. Igual que en la vida, esta ilusión existió. Esa ilusión de lograr un sueño. He tenido la ilusión de que jamás olvidarán. Igual que en la vida, también he visto a los descendientes, a los que estaban en el vientre. He visto la conformidad, la inocencia, el desconocimiento aparente de los herederos de la ciudad nuclear que se acomodan a un destino tan injusto que la imaginación, habitualmente tan fecunda, ante ellos se cierra. Escucha, lo sé todo. ¿Cómo continúa? Nada, no sabes nada. Las mujeres crían a sus hijos, pero continúa. Los hombres corren el riesgo, pero continúa. Situaciones desiertas. La costa araña ha arañado a esta gente. El hambre. No hay tierra en la ciudad entera. La furia de una ciudad entera. La furia de una ciudad entera. ¿Contra quién la furia de una ciudad entera? La furia de una ciudad entera. ¿Contra qué? Escúchame. Como tú,
Conozco el olvido. No, no conoces el olvido. Como tú, estoy dotada de memoria. Conozco el olvido. No, no estás dotada de memoria. Como tú, yo también he intentado luchar con todas mis fuerzas contra el olvido. Como tú, he olvidado. Como tú, he deseado tener una memoria inconsolable, una memoria de sombras y piedras. He luchado por mi cuenta, con todas mis fuerzas, contra el horror de ya no entender la necesidad de acordarse. Como tú, he olvidado. ¿Por qué negar la necesidad evidente de la memoria? Escúchame, todavía sé. Volverá a empezar. Miles de jóvenes, son cifras oficiales. Volverá a empezar. Habrá calor sobre la tierra. Así es Cuba, dirán. El asfalto arderá. Un profundo desorden reinará. Una ciudad entera será destruida y se convertirá en cenizas. Una vez ya agudizado el vacío que provoca el ayuno y la ansiedad y la falta de optimismo, queríamos irnos hacia un lugar donde el agua no nos alcanzara como usualmente nos alcanzaba, por encima de un muro y entre los versos de un poeta, o bajo las cúpulas de los árboles en los campos de naranjas, bonsáis enfermizos reclutados para un espectáculo de surcos uniformes, consagración del servicio obligatorio, consagración del servicio involuntario, consagración de la educación gratuita pagada en cuotas de machetes. Queríamos nuestra propia historia, fuera del muro y fuera de los marauzales. Saltamos sobre los sacos y sobre sus instituciones, o visto desde un live, fuimos arrojados como sacos sobre los camiones de las instituciones, sin importarles el destino de esas naranjas. Nos dimos a la tarea de no ser más frutas de estaciones. Nuestro crecimiento fue, ideológicamente, como bregar en una masa infestada por un hongo. Nuestro crecimiento fue, ideológicamente, como morir en una historia de murales. Un día desertamos de los campos y llegamos a una ciudad en ruinas. Asaltamos un palacio con las escaleras destruidas. Frente al palacio, sin escaleras, un policía trata de meter a un artista dentro de un carro patrullero. El artista se resiste y grita algo parecido a una queja. Aquí no hay libertad ni pinga. Tiemblo, como cuando uno tiembla una vez al año si llega la brisa fría. Un rapero se cose la boca con un hilo de palabras ensartadas y justas. Aprietan los labios encerrados, un año de cárcel. Tiemblo, como cuando tiemblan unas piernas cansadas de pedalear bajo un sol despiadado y abusivo. Hay que posicionarse con respecto al verano. Quisimos así una primavera eterna y un invierno duradero. ¿Por qué no? Derecho a tener derechos. Derecho a tener otoño, invierno, primavera, incluso verano. Queremos nuestras estaciones ya. ¿Quién ha autorizado lo que puede o no provocar el clima sobre nuestros cuerpos? My body, my choice. ¿Quién ha ordenado este verano eterno? Cuba no es un eterno verano ni pinga, grita el poeta mientras la agarran por el cuello para introducirlo en una incubadora. Derecho a abrir la boca en el espacio público, derecho a salir, derecho a regresar, derecho a caminar, derecho a correr, derecho a sudar, derecho a mear, derecho a escupir,
derecho a ser, derecho a cagar, derecho a llorar, derecho a parir, derecho a existir. Querían que soportara el calor y la represión y dijo no, yo siento lo que siento, soy un símbolo. Yo soy yo, hermano de la Cántara. Miren, tengo aquí una denuncia que ahora mismo acaban de hacer la autoridad de no puedo. Una denuncia por un presunto delito de propagación de epidemia. Dice que aquí se encuentra un viajero nombrado José Manuel. Ni siquiera te sabe mi nombre, ridículo. Sí, Vamos a morir, ya vamos a morir, rompa la vuelta. por favor, no quisiéramos usar la fuerza. Si quieren, ustedes la usan. Si quieren usarla. Ustedes la usan siempre, ustedes la usan. Coronavirus sin coronavirus. Esa es tu naturaleza. ¿Cómo iba a entrar yo? Esa es tu naturaleza. Incluso están, Sí, esta hora no hay la internet. salud de ustedes se va a perjudicar. Eso es mentira. Eso es mentira. Cuando Manuel se hizo PCR de entrar en Estados Unidos. Pero Dios sospechoso. No, mentira. Ya no salta más, ya no salta más. Aún ya. Por favor, miren, esta es una situación lamentable. No, esto no es una situación sanitaria, ustedes lo saben muy bien, esto es una situación política. Aquí hay personas en huelga de hambre hace días. ¿Qué situación sanitaria de qué? Y ustedes nos han estado diciendo que hay COVID en esta cuadra hace semanas. Entonces, ¿cuál es la situación sanitaria? Por favor, no queremos usar la fuerza. Si la quieren usar. Han usado. Si no, no estuvieran ahí. Ya no mismo, no mismo. Entonces no nos va a quedar otra alternativa, ustedes deciden. No, deciden ustedes. Correcto. El mundo es testigo esto. Pero queda. Muchas gracias. Hay tiempo para preguntas, ¿no? También que sepan todos que los libros de los poetas están aquí disponibles y que también tenemos estas bolsas. Esta es la cara de Luisma, viene de un dibujo de Armando Tejuca, que también están a la venta en la tienda del Museo del Barrio. Y el dinero de la venta de estas bolsas va a las familias de los presos políticos en Cuba. Bueno. A ver si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano. Ay, silencio. Bueno, entonces me toca a mí. Yo no sé, Catherine, a lo mejor sería bueno un poco como hablar un poco de la película, de qué es lo que se muestra allí, porque no sé si todo el mundo conoce la historia de lo que pasó en noviembre del 2020, ¿no? Sí, O sea, ¿por qué huelga de hambre? ¿Por qué vinieron y rompieron la puerta, etcétera? Claro. Bueno, esto sucedió en el mes de noviembre de 2020. Sí, estábamos en un año sí, bastante complicado, casi pandémico, y bueno, había como mucha compresión social y nosotros, o sea, un grupo de amigos ya llevábamos algunos meses teniendo como un altercado, ¿no? con la policía, porque detenían personas, íbamos a las estaciones de policía a preguntar por ellos, nos detenían, nos sacaban, nos volvían a detener. O sea, estábamos en un círculo vicioso de detenciones, y sucedió que un día apresan a un muchacho muy joven, rapero, Denis Solís, y pensamos que iba a caer en esta misma rueda, ¿no? De que lo iban a detener y lo iban a sacar al día siguiente. Y lo que sucedió fue que le hicieron un juicio sumario donde no respetaron ninguno de sus derechos, lo cargaron, le hicieron un juicio muy rápido y lo sentenciaron a 8 meses de privación de libertad.
Cuando supimos, habíamos entregado unos días antes un habeas corpus para saber el destino de Denis, y cuando tuvimos respuesta de este habeas corpus, supimos que le habían hecho este juicio y que estaba encarcelado. Bajo estas condiciones nosotros decidimos entonces acuartelarnos y no seguir, no seguir exponiéndonos, ¿no?, en la calle, en el espacio público, porque entonces no estábamos logrando nada, las protestas eran como muy efímeras. Entonces decidimos hacer esto, que es un acuartelamiento que duró unos 10 días. Muchos amigos se fueron sumando. Y fue en casa de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro. Dentro de este acuartelamiento había muchos integrantes del Movimiento San Isidro, que es un movimiento cultural que se formó unos años antes. Y entonces, bueno, sucedió este acuartelamiento, que en un principio la idea era solamente acuartelarse y hacer como una especie de frente, ¿no? Y lograr una visibilidad, ¿no?, sobre lo que estaba sucediendo. Y pasó que al día siguiente nos cortaron los suministros de comida. Entonces esto inició una protesta de huelga de hambre y otros de huelga de hambre y de sed. Entonces, nada, fue un fenómeno muy visible. Muchas personas en el exilio enseguida se conectaron de nuevo, creó una especie de esperanza dentro de un contexto donde la desidia estaba a la orden del día, no había muchas oportunidades ni deseos, ¿no?, de las personas manifestarse, exigir absolutamente nada, y creo que ahora estamos casi en esa misma posición. Entonces, bueno, nada, esto fue un evento que... Exacto. Fue un evento que, como decía antes, marcó como ese parteaguas, ¿no?, de las protestas. Han habido muchas protestas en Cuba durante todas las décadas de dictadura. Pero se borra la memoria. Pero, exacto. Por eso quise yo hacer videos sobre Reinaldo Arenas, María Elena Cruz Varela, Padilla, porque son los casos que se conocen más fuera que dentro de la isla. O sea, la gente conoce los nombres, pero a veces, no, por ejemplo, vas a Cuba y vas a la Biblioteca Nacional y no hay un libro de Reinaldo Arenas ahí, que tal vez sea el escritor cubano más famoso fuera de Cuba del siglo XX. No hay, no se encuentra, no se enseña. Igual con Cruz Varela, igual con Padilla. Son personajes que tienen como una especie de existencia como fantasma, ¿no? Pero no se conoce de cerca. Sí, como siempre hay un vaciado cultural, histórico, y hay, o sea, un blanqueamiento de la memoria. Es algo en lo que yo llevo algunos años trabajando también. Y mi idea, precisamente, de hacer esta película dentro del acuartelamiento, o sea, no estaba esa idea, ¿no? Cuando estaba en el acuartelamiento había mucha presión y, bueno, teníamos otras preocupaciones, ¿no? Pero todo se transmitía como un reality show a tiempo real en redes sociales, ¿no? Yo tenía esta cámara que me entraban de manera clandestina, una cámara semiprofesional. Yo no soy cineasta, esto, en fin, fue así como muy intuitivo, ¿no? Entonces, la idea era hacer pequeñas entrevistas y hacer como un escáner de todo el espacio para recoger así como todos los detalles y las personas pudieran ver en las condiciones reales que nosotros hicimos esa huelga, y para que vieran, ¿no?, lo que estaba pasando y crear ese registro, ¿no? Y entonces, bueno, la última escena que ven es cuando entra la seguridad del Estado disfrazada de médicos. Cortaron el internet a nivel nacional y yo estaba filmando. Entonces, ese plano es el único plano que existe de esa entrada, ¿no?, a San Isidro. Y fue como una llamada, porque al día siguiente ocurrió algo totalmente insólito, que fue porque toda la comunidad artística estaba siguiendo la historia de esta gente que estaba dentro de la casa. Y al día siguiente llegaron entre 400, 500 jóvenes artistas, hicieron un plantón delante del Ministerio de Cultura, que fue la protesta pública más grande que se había hecho en Cuba en décadas, desde el sector cultural.
insistiendo que había que soltar a Luis Manuel, soltar a los otros, dejar de hostigar a la gente, y eso culminó en, bueno, la protesta duró como 14 horas y culminó en un encuentro entre burócratas del Ministerio de Cultura y algunos representantes de los que protestaban, y entre ellos estaba Catherine. Sí, fue como una especie de teatro de la guerra que, en fin, o sea, yo salía de un momento bastante heavy como para creer algo en esas instituciones, ¿no? Pero sí había como una esperanza en el resto de las personas de diálogo y de entendimiento de una juventud que está pidiendo cosas totalmente legítimas. Y entonces lo que sucedió fue como un intercambio bastante escueto, donde las personas que estábamos allí hicimos catarsis de todo lo que sucede en Cuba, lo que nos afecta, y quedó como el compromiso de que iban a quitar los cercos policiales y de que iban a suceder posibles intercambios, ¿no? Como el que habíamos tenido. Nada de eso sucedió. A los días siguientes volvieron a poner sitio policial para todos los activistas. De hecho, se recrudeció la represión y empezó una campaña de difamación en los medios de comunicación, y bueno, eso produjo otras cosas, ¿no? En el futuro. Bueno, pero eso es como el último capítulo de una historia muy larga, ¿no? Pero tal vez deberíamos de regresar a Mandy. ¿Quieres hablar un poco? Mencionaste a Reina María, cómo empezaste y un poco de la azotea de Reina María y qué es lo que eso significaba, o si sigue significando como un espacio autónomo, ¿no? Que básicamente ha generado a varias generaciones de poetas. La azotea, lamentablemente yo me fui de Cuba en octubre, pero la azotea fue un lugar, incluso cuando regresé a Cuba, yo me fui de Cuba en el año 91 a México y llegué a Estados Unidos en el año 92 a Nueva York. Pero la azotea, incluso cuando yo regresé por primera vez, porque me dejaron regresar en el 95, la azotea fue extraordinaria porque era un sitio de reunión de muchos artistas e incluso venían artistas de otros lugares del mundo y era como obligatorio casi pasar por la azotea, como la gente va a la fábrica de arte ahora. Pero la azotea era un lugar totalmente autónomo. Y Reina y Jorge Miralles, conocido como Topo, ellos también tenían esa pequeña editorial que se llama Torre de Letras, donde publicaron muchos libros de diferentes autores, incluso autores, traducciones de autores extranjeros que no habían sido publicados en Cuba. Estos libros, lo bonito también que son libros cosidos a manos. Esta es una edición de 150 ejemplares y con un método japonés. Y ellos así publicaron autores cubanos y autores extranjeros que nunca habían sido publicados en Cuba. Fue un proyecto bellísimo y estaba, por supuesto, muy vinculado o completamente, era como una extensión, digamos, de lo que era la azotea, una especie de extensión. Reina hizo un trabajo extraordinario. Bueno, la Casa de Reina siempre fue un sitio de reunión de intelectuales, de amigos, de artistas que siempre iban. Pero luego ya la azotea, que sí funcionó incluso en el periodo especial, sí, que eso lo hizo aún más especial, digamos. El hecho de que funcionase como un centro de reunión. Y en estos lugares que se leía, se hacían lecturas de poesía, de narrativa, conversaciones de toda índole que por supuesto siempre tenían un matiz político inevitable, terminaban siempre de una u otra manera, claro, con discusiones de esa índole. Pero fue súper importante y todavía tiene, como bien dices tú, todavía existe en la memoria, digamos, en la memoria histórica, por decirlo de una manera retórica. Sí, todavía tiene una resonancia, ha tenido una resonancia que ha trascendido el tiempo. Eso es lo que puedo hacer. Yo no participé de todo lo que quería, todo lo que me hubiera encantado, porque ya yo estaba fuera de Cuba. Pero cada vez que regresaba, siempre iba
e incluso leí en más de una ocasión, incluso de este libro, por supuesto, que fue publicado ya, hice lecturas en la azotea. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Preguntas? No, sigo, me van a hacer trabajar esta noche, sí. Entonces, la Bienal de La Habana, Ajá. que de alguna manera es uno de los canales que existen para que no solamente artistas, pero los artistas de Cuba puedan exhibir, pero a la vez está manchada por una serie de situaciones que le hacen cuestionables como eventos de arte. ¿Cómo, sobre todo imaginar cómo viven los cubanos en situación de que se vuelve uno con una vitrina importante, una propiedad importante para mostrar su trabajo, pero a la vez el cuestionamiento que existe? La pregunta tiene que ver con cómo lo viven hoy día o cómo lo han vivido a lo largo de los años. Bueno, es una pregunta creo que muy complicada porque siempre hay artistas jóvenes en Cuba que ven a la Bienal como una posibilidad, ¿no?, de tener contacto con el extranjero, de conseguir invitaciones, hasta de vender obra a veces, de profesionalizarse, ¿no?, y de que venga al mundo a ver lo que hacen. Y no lo hacen de una manera ingenua, sin saber lo que eso implica, ¿no?, que es básicamente un pacto faustiano con el Estado, ¿no? Con el diablo. Hay otros que dicen que no se quieren comprometer con el Estado y prefieren trabajar aparte. Hay otros que saben que nunca van a ser invitados a la Bienal porque no forman parte de una cierta élite, y hoy día no tienen tanto que ver con tu diploma de Lisa o no, sino si te relacionas bien con la Fundación Ludwig o con los italianos que están en la Galería Continua. O sea que hay sectores y hay sectores, ¿no? Una de las cosas que fue como interesante en la época de San Isidro y 27N y todo eso, es que durante muchas décadas, para ser considerado artista en Cuba tenías que ser miembro de un sindicato, si no te reconocían como artista. Incluso en la Bienal del 2018, en la conferencia de 2019, perdón, en la conferencia de prensa, algunos periodistas extranjeros preguntaron a los representantes del Ministerio de Cultura y del Centro Wilfrido Olán por Luisma y dijeron que él no era un artista, porque no es miembro de la UNAC, etc. Y eso también pasó con Reinaldo Arenas, que un día en los años 60 llegó Guaitisolo a Cuba, preguntó por Reinaldo Arenas en la UNAC y dijeron, nosotros no tenemos un artista en Cuba que se llama Reinaldo Arenas. Así funciona la cosa. Entonces siempre va a haber artistas autodidactas o que han caído de gracia o que han estado apartados o que no son bien vistos por los burócratas de la cultura, que nunca van a estar en una Bienal, ¿no? Pero bueno, hay algunos que sí se prestan y otros que no. Hay también algunos afuera, cubanos afuera, que quisieran ser invitados a regresar a participar en la Bienal. Y hay artistas que han hecho eso, que han vuelto simplemente para participar porque es la oportunidad que tienen, no tienen otra. Hay otros que no, que se niegan a participar, que hacen protesta, etcétera. Entonces, yo no creo que haya una sola manera de reaccionar frente a la institución. Sí. Yo creo que es un poco lo que decía Coco, pero al mismo tiempo creo que todos los artistas, curadores del imperio cubano están realmente comprometidos con la libertad, no apoyan la Bienal de La Habana. Es ciertamente triste o contrastante hacer una Bienal que requiere de recursos, que requiere de mucha aprobación y que está directamente vigilada por la seguridad del Estado y con la cual hay que pactar. Entonces es lo que te decía, si pactas con la Bienal de La Habana vas a pactar con todos los términos políticos, institucionales que están directamente vigilados y presionados para que los artistas que participen no sean de la índole de los artistas de Luis Manuel o Hamlet La Bastida o cualquier otro artista que realmente defienda la libertad. Por eso creo que todos los artistas que llegan a la Bienal de La Habana ciertamente pasan por un filtro
altamente estudiado por la seguridad del Estado, y el arte en su calidad de ser libre y espontáneo no debería pasar por ningún filtro que no sea el de la espontaneidad, valga la redundancia. Lo único que le dejan pintar son palmas reales, palmitas y montañitas. No es cierto. O sea, que se pintan muchas cosas y es verdad lo que tú dices tal vez hoy día. Pero, o sea, yo me acuerdo de la Bienal de La Habana de 1986 y todos los artistas que podían estar ahí estaban allí y todos sufrían con la vigilancia, el problema de la seguridad del Estado, que los padres tenían problemas o que tenían un amigo preso. O sea, todo el mundo sabía que esa represión existía, pero no había otra opción. No había otra opción y entonces la decisión era o vas a vivir como artista o no. No, pero los cubanos aprendimos, creo que ya maduramos políticamente, entonces ya no... Sí, yo creo que sí, que ha habido un cambio bastante radical. Es verdad que ha habido cambio, pero también hubo disidencia en esa época. Lo que ha cambiado, o lo que cambió, eso fue un proceso muy lento, que lo he visto a lo largo de las décadas, que es que el sector independiente creció muchísimo, sobre todo con la legalización de la posesión de los móviles, que eso vino en el 2008, con la eliminación de las visas de salida, que hizo que el sector independiente podía viajar para eventos culturales, porque antes te prohibían la salida. El Ministerio de Cultura tenía que darte permiso y la seguridad del Estado tenía que darte permiso para viajar como artista. Claro, pero más que un cambio... A partir del 2013 eso ya se elimina y eso hace que muchos artistas independientes pudieron salir, ganar dinero afuera, comprar equipo, vender, exhibir, volver, crear estudios para producir su música, para hacer su teatro, para publicar sus cosas dentro de Cuba. Viene el internet a los teléfonos móviles en el 2018 y es cuando explotan las protestas, porque de repente todos los cubanos dentro tenían una manera de hablar entre ellos sin tener que pasar por el filtro de alguien de arriba, ¿no? Y que había la posibilidad de comunicación instantánea. Eso es lo que genera la explosión de protestas, no la falta de deseo de protestar. Era la capacidad de informar de un momento a otro que eso estaba pasando aquí, esto estaba pasando acá y esto estaba pasando acá. ¿Y cómo se vive eso en el mundo editorial? Bueno, pero ¿en qué sentido? Todas las publicaciones independientes están fuera, con la excepción de Giovanni, que está encerrada en su casa haciendo 14.5. Todos los otros se han tenido que ir. Toda la gente que colaboraba con la revista Rialta, la revista El Estornudo, han tenido que irse del país, no han podido seguir trabajando desde adentro. Y si tú tratas de publicar en aquellas revistas o en Diario de Cuba, hoy día en Cuba, te meten preso y te pueden dar hasta 14 años, una sentencia de 14 años. Sí. Yo quiero, de cierta manera, primero me voy a identificar, porque cuando en tu poesía, escribir poesía política es muy difícil. Es muy, muy difícil, porque no, especialmente en el mundo occidental, la poesía y el amor y todas esas cosas, pero no. Hay algo que me está sucediendo últimamente y es que todas las memorias de los años 70 de la represión que viví en Cuba me está regresando en este país. Y me ha hecho cuestionar las ideologías y el patriarcado de una manera que nunca imaginé que iba a ser, ¿no? Porque todo el terror de la persecución policíaca. Yo vivo en Washington, D.C., ¿no? Donde la policía está afuera, en la calle, la violencia y el abuso es... Ok, yo pensaba que mi voz de performancero era suficiente. Y entonces cuando tu verso sobre la educación y el machete, ¿no? Que me hizo recordar esa hipocresía de que teníamos la educación gratis, ¿no? Y que desde que estábamos en Combatientes de América teníamos que ir 45 días a trabajar al campo y quemarnos, ¿no? Cosa que agradezco, podía decirlo porque cuando llegué a este país ya sabía trabajar, ¿eh?
pero no, recordé que nunca tuve una educación gratis, ¿no? Que yo pagué mi educación como la misma tuve que pagarla aquí en este país, ¿no? Porque aquí también no es fácil llegar a estudiar, ni los niveles, y entonces yo lo que quiero también, lo único que quiero también traer, que tu poesía no solamente me hizo recordar los tiempos que viví antes que me expulsaran de la Universidad de La Habana por ser maricón, que todo ese terror que viví en este país lo estoy volviendo a tener en estos momentos. Y que es muy difícil. Pensé que todo eso lo había dejado atrás y que estaba viviendo en un país tan libre como pudiera ser, que realmente no lo es. Gracias. Bueno, hablando de la falta de libertad o la existencia de libertad, quisieras hablar un poco, Lena, de cómo ha sido tu transición a Miami, a la escena literaria de Miami, qué se puede decir, qué no se puede decir, si existe una equivalencia entre lo que viviste en Cuba y lo que estás viviendo afuera como poeta. Difícil porque parece fácil la pregunta, pero es dificilísima de explicar. Intervienen tantas cosas ahí. Sí. No, que es difícil, es complicado y va cambiando, como decía él, va cambiando de periodo en periodo. Pero bueno, por supuesto que hay una apertura enorme, incluso. Una de las cosas que más me llamó la atención al salir es que lo que hablábamos, que yo creo que es lo principal en esa lectura, dentro de Cuba, donde naces y creces, de pronto sales y te das cuenta de que la mitad de la cultura cubana te es desconocida. Y eso asombra mucho. Es cuando uno cambia y la gente no lo comprende y dice, llegó a Miami y está igual que los demás. No, yo no estoy igual que los demás, pero yo estoy viendo algo que no conocía, ¿no? Sobre la cultura cubana. Te pierdes de todo lo que está censurado, ¿no? Y, por supuesto, respecto a eso, específicamente, hay una gran apertura. Y sobre escribir, no, yo, la verdad, estaba viendo un video muy especial de Juan Carlos Flores, un poeta suicida cubano, que es uno de mis preferidos, que es muy fuerte. Y en el video él dice algo tan sencillo y terrible. Él dice que su lugar es la poesía. Entonces, claro, hay una libertad tan grande ahí. Y, por supuesto, no puedes escribir dentro de Cuba ciertos temas, no puedes decir ciertas palabras, no eres libre, pero la libertad no existe, eso lo sabemos. Sin embargo, cuando tu lugar es la poesía, eso, no, tienes todo ahí. Y sí, eso, ¿no? Me pierdo, pero por ahí más o menos. A mí me han preguntado muchas veces, ¿y por qué has hecho tantos trabajos sobre poetas? ¿Por qué los poetas? ¿Por qué la poesía? ¿Por qué la poesía? Porque no valorizan mucho la poesía en este país. Son los de todas las artes, yo creo que son los peores, o sea, tienen que vivir sin la posibilidad de ganancia, y eso es muy fuerte, muy fuerte, ¿eh? Sí. Pero una cosa que yo sentí leyendo, yo de jovencita yo sentía que yo no entendía la poesía en ningún idioma. Yo estudié francés en la escuela, pero yo no entendía la poesía ni en francés, ni en español, ni en inglés. Pero con los años
empecé a leer de otra manera, y lo que yo sentí con los poetas cubanos que realmente me interesan era que por lo menos había una cierta honestidad y pureza en el lenguaje que el discurso político no tenía. O sea, que el discurso cotidiano, el discurso político estaba tan gastado, tan fuera de sentido, que, o sea, hablar de la revolución, que siempre me preguntan los periodistas por la revolución cubana, y digo, ¿de qué revolución hablan? O sea, y también la lucidez, o sea, que desde el inicio, desde los años 60, la problemática del poder estaba allí, la problemática de la libertad, la problemática de refugio, o sea, de la necesidad de refugiarse en un lenguaje poético ya estaba allí. Y eso me impresionó mucho, ¿no? También las maneras de describir, cuando uno no puede hablar de las cosas terribles de manera directa, los poetas encuentran unas metáforas increíbles para describir la vida. Nada más la idea de nadar en seco todavía no lo puedo dejar porque me parece increíble como idea, ¿no? Entonces yo no sé lo que piensan ustedes de eso. Han habido momentos y momentos. La poesía primera de los, digamos, 60, 70, fue una poesía donde había un nosotros, que es la poesía comprometida de verdad con la revolución, con un nivel de fe, digamos, de creer. Y era una poesía muy así. Hay excelentes poetas que incluso luego cambiaron. Poetas que tenían una fe extraordinaria. Hay un poeta, incluso Raúl Rivero, que fue un tipo que hubo libros muy revolucionarios, pero luego además cambió, estuvo preso, en fin, como él, bueno, Padilla, etc. La poesía luego cambia, pasa de ese nosotros a una poesía intimista, que es la generación de los 80, que es la poesía, que ese nosotros no existe sino a partir de mí, de yo, de ese lenguaje intimista, que sí, de todas formas, siempre ha habido siempre además de una censura, una autocensura, que es casi inconsciente. En esas circunstancias uno de alguna manera se autocensura y o se refugia en el lenguaje, como bien tú dices, usando metáforas, etcétera, ¿no? Y es algo que sucede o que ha sucedido históricamente. En el año 1985, en un concurso de David, yo mandé un libro, yo envié un libro. Y voy a hacer esta anécdota no para hablar de mí, sino para ilustrar. O sea, porque lo sufrí en carne propia. De jurado estaba Carlos Martí, estaba Luis Suárez Díaz y estaba Marilyn Boves, que era una amiga. Y yo recuerdo que era León de la Hoz, un poeta que vivió en España, un buen poeta cubano, santiaguero. Y Marilyn me dijo, Mandy, eres premio compartido con León de la Hoz. Yo había mandado un libro. Y fuimos a celebrar, estaba yo en esa época, yo vivía con Reina María Rodríguez, era mi esposa. Y estábamos celebrando, y nunca olvidaré, a las 12, incluso 12 y algo de la noche. Marilyn recibió una llamada y te juro que cuando la vi la cara le dije, es para decirte que no me pueden premiar. Y efectivamente. Y una de las cosas que decía que no podían premiar. Que no podía ser premiado. Y lo que siempre utilizaban, que es curioso la retórica, por razones extraliterarias no puede ser premiado. Razones extraliterarias, obviamente, por razones obviamente políticas. En el año 89, yo fui parte de un grupo llamado Paideia, que era un grupo de artistas y de amigos que teníamos una idea de cambiar. Filosofía. Sí, claro. Paideia era un proyecto que se dividía en dos, logos y poiesis. Logos era sobre filosofía, ensayos, etcétera. Y en el centro de los Carpentier hacíamos el Carpentier,
hacíamos esas reuniones los jueves. Un jueves era poiesis, que eran poesía, se leía, en fin, era más creativo, pintura, o sea, se exhibían arte, etcétera, que siempre obviamente terminaba como súper político todo. Y bueno, logos, y era como decían, filosofía, etcétera. Eso fue un momento en que aparentemente teníamos la esperanza de cambiar cosas, primero desde el punto de vista de la política cultural, pero obviamente con un trasfondo político genérico o político real. Y en el 89 estamos hablando, en un momento cuando estaba ya la glasnost, la perestroika, que todas las publicaciones soviéticas que nadie leía empezaron a leerse, Novedades de Moscú, Sputnik, todo esto. En una de las reuniones nos dijeron que no podíamos continuar con Paideia, y Rolando Prats, Amcayo, que es un amigo de toda mi vida, y otros amigos, se redactó un documento de protesta por Paideia, protestar por la clausura del proyecto Paideia. Y recuerdo que ese día, en lo que se supone que íbamos a recoger firmas, era todos, siempre otra cosa, siempre había alguien que atendía a los artistas de la seguridad del Estado, siempre había un amigo, un personaje, Octavio. El compañero que te atiende. Que tenías una persona que te atendía, porque te tenían que atender porque tú estabas de alguna manera enfermo ideológicamente. Había que cuidarte. Y entonces, ese día se grabó descaradamente, a todas las personas, se fue grabando, todos los que filmaban, se iba grabando de manera descarada. Y bueno, nada, al final se clausuró Paideia. Y recuerdo que, puse el ejemplo extraliterario, voy a regresar. Rolando Prats había enviado un libro de poesía, un concurso en el que Reina María era parte del jurado. Y Reina después nos dijo que, bueno, que obviamente no, le dijeron que ese libro, que era el mejor libro en este caso, en términos poéticos, no podía ser premiado por razones extraliterarias. Y hicimos una carta, un grupo de amigos, renunciando a todas las asociaciones, a la Brigada de Hermanos Saiz, a la UNIAC, etc. Y renunciamos a todas las asociaciones artísticas, lo cual obviamente te invalidaba, como bien tú dices, para cualquier cosa, porque en ese momento para viajar o para hacer cualquier cosa dependías de esas instituciones. Y bueno, ya eso es una anécdota que quería hacer, ya, eso es todo. Creo que es importante reconocer que en ese momento, 89 fue un año clave para la represión, después de años de esperanza, de la campaña de rectificación, la idea de glasnost, también la formación, fue también la época de la formación del periodismo independiente en Cuba, que se hacía de manera secreta, pero con el apoyo de muchos grupos internacionales de derechos humanos. Todo eso estaba sucediendo en ese momento, y entonces viene la caída del muro de Berlín. Se sabía ya que la Unión Soviética se estaba terminando, y asesinaron a Arnaldo Ochoa, el general en Cuba, y a otros que fueron acusados de lo que todo el mundo sabía que era algo que se estaba haciendo porque Fidel Castro lo mandaba, que era la venta de droga, y los pactos con Pablo Escobar. Y vino una ola de represión en todo el sector cultural, o sea que no era solamente con Paideia, también fueron los plásticos, también fue el momento del castillo del proyecto del Castillo Real de la Fuerza, que clausurado, y empezó la fuga, ¿no?, de la generación de los 80 a raíz de todos esos sucesos. Exacto, y esto es un patrón que se repite cada década, ¿no? Entonces en los 90 exacto, que hay una apertura, después se tapa todo, viene la censura y mucha gente se va.
y eso ocurre cada 10 años. Lo diferente de ahora es que entre el 2022 y hoy día han salido supuestamente hasta 20% de la población cubana, que es la salida más grande en toda la historia del país, y también que salió hace poco un estudio hecho por periodistas extranjeros en Cuba, que el porcentaje de la población que piensa en emigrar son 89% de la población actual cubana quiere emigrar en este momento. Entonces ya esto no es un fenómeno así de que, ay, yo me quiero ir porque no me dejan hacer tal y tal cosa, es que el país entero se quiere ir. Y se explica en poesía cuando dice la isla en verso. Sí. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Que la poesía es lo más grande que hay en el mundo y me salvó la vida a mí. Pues la poesía ¿Quieres es un maravillosa. micrófono? No, la poesía es maravillosa, pero yo soy del campo, yo soy una persona que más o menos sabe leer y escribir. Entonces, yo hoy estoy haciendo poesía y siempre la poesía me ha salvado la vida. Incluso en los momentos más terribles de mi vida, siempre hay poesía. Y hoy yo hago poesía, no soy poeta. Yo no soy poeta, yo soy del campo. Y no, Exactamente. Reinaldo Arena, al señor yo le digo, Reinaldo Arena dijo, la diferencia entre Cuba y aquí es que en Cuba tú dices te caen a pata por culo y aquí usted dice y usted lo acaba de decir. Pero bueno, no voy a hablar de eso porque eso es maravilloso. Yo soy una persona humilde de campo. Entonces, yo hago poesía, o no poesía, sino yo hago haiku tropicales, que son unas letricas que siempre, de lo que usted decía, Coco, de la poesía, que nadie come por la poesía. Pero es maravilloso como yo hice una poesía el otro día, y yo puse algo, y 6 millones de personas lo vieron. Entonces, yo creo que nunca estamos solos. La poesía a mí lo que me ha dado es una libertad individual, mía, que es mía. La gente habla de libertad, pero cuando ve a un ser libre se mandan a correr, porque no pueden, lo corroboro yo. Yo soy el ser más libre del mundo, el más feliz de la tierra, el más lindo del mundo, soy yo. No importa donde yo esté, no me importa quién esté, no me interesa. Está aquí adentro, y aquí adentro, que es lo que refleja el alma de las personas, es la poesía. La poesía es una cosa, cuando yo leo a esta chica que está ahí, a mí, porque la poesía lo que es la realidad de las cosas. Tú sabes, la realidad de las cosas. Y decirla, yo tengo un haiku muy bonito que dice, quiero poner mis flores en tu florero. Es maravilloso. Y a la misma vez se interpreta de muchas maneras, pero de una manera de que la gente no entiende o lo toma como quiera. Entonces, hablando de la poesía, la poesía es el lenguaje del alma de las personas. Hay gente que la tiene, hay gente que no la tiene, pero todo el mundo puede buscarla y todo el mundo puede llegar ahí si quiere. Incluso yo llegué ahí y soy muy feliz. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, sí, bueno, a ver. No sé cómo formar esto como una pregunta propia, pero soy de Vietnam y yo creo que, bueno, no es el mismo país, pero creo que hemos pasado por una historia bastante parecida y con la situación política pues casi parecida también, pero para nosotros, por lo menos en los años 90 y 80, con todos los cambios económicos, había un como tipo de apertura que nos permite expresarnos de otra manera. Pero aún así, como mi familia, por ejemplo, nos fuimos en el año 98 y en esa época todo el mundo quería irse del país. Pues ahora hay como oportunidades, entonces la gente se está volviendo para ver
lo que se puede hacer. Y con los artistas, hoy en día, pues si dices algo que va en contra del gobierno, pues te meten en la cárcel, ¿no? Entonces, hay como apariencia de apertura, pero en realidad es la misma situación muy represiva. Y cuando fui este año, este verano soy crítico, ¿no? En el mundo del arte y tal, y pues la policía vino a mi piso, o sea, como a las 2 de la mañana, para pedirme mi pasaporte, y como es un pasaporte americano, pues no pueden hacer nada. Pero aún así se siente como el tipo de miedo la gente en el mundo creativo tiene a la hora de expresarse o a la hora de querer decir algo que va en contra del gobierno. Y pues mi pregunta es esto, que aún así me dio cuenta este año que dentro del país hay una narrativa bastante diferente, ¿no? Que en las escuelas no se aprende toda la gente que se ha fugiado del país, mientras que la gente de afuera, la gente de la diáspora, por ejemplo, los artistas más famosos, normalmente es gente que siempre habla de la diáspora, ¿no? De los refugios. Pero dentro del mismo país pueden volver, pero no pueden hablar de lo que han creado fuera del país. Entonces, me parece que hay alguna política aquí que no es solamente decir que es hipócrita, pero no sé si habéis visto algo parecido o similar, o cómo la gente puede evitar estas situaciones para continuar a crear y no solamente estar evitado a tu propio país y no poder decir lo que tú quieres decir verdaderamente. Primero, o sea, Cuba en este momento está viviendo una crisis económica terrible. Yo no sé, o sea, yo no me pongo a pensar en lo que se puede crear, o lo que se puede pensar es que si pueden comer, si pueden salir, si la casa se va a caer encima de uno, si llega a un hospital, si hay medicina, si tiene cáncer, si hay una máquina de radiación que funcione en todo el país. Yo creo que ya no. O si hay gasolina para llegar de un lado de la ciudad a otra, probablemente no. O sea que la situación es una situación de desesperación tan aguda que no sé si la cuestión de la creatividad y la libertad de expresión sea la pregunta de hoy día. La otra cosa es que después de la represión en el 2021, después de la gran manifestación, que todavía hay más de 1,000 presos políticos, yo creo que mucha gente ha dejado de hablar abiertamente de lo que piensan por miedo de represalia. Casi está pasando sí, ahorita. Sí. No sé si otros quieren... No, lo que dice Coco, o sea, Cuba es un estado fallido, o sea, nada, absolutamente nada funciona. O sea, hay una crisis general, económica, que a su vez trae incluso crisis moral, incluso, y de valores, porque la pobreza hace miserable a los hombres. La gente, lo que quiere todo el mundo es irse, desaparecer de ese país. Así que no sé, o sea, no. No, y que tampoco hay, o sea, los artistas los artistas cubanos en el exilio tratan de hacer un trabajo y desarrollarse afuera, o sea, como mismo estamos haciendo, viviendo, ¿no? Básicamente. No hay una legitimidad en lo absoluto ir a Cuba y presentar tu obra allá adentro. Eso es todo, o sea, ahora mismo es como una mancha, ¿no? Hacer eso. Eso, no sé, antes creo que... Bueno, tú y nosotros no podemos entrar. Sí, o sea, a mí me muchos no podemos 2 veces entrar. en 2018 y 2019 y desde entonces no he podido volver. Sí, muchos no podemos entrar, pero ya, o sea, la institución cultural ya no es un filtro que legitima absolutamente nada. Y entonces, al revés. Entonces, caer en ese espacio es, bueno, ir en contra de todos los valores buenos que uno pudiera como sostener, ¿no? Entonces, nada, el cubano actual, como decía Coco, el que está dentro de Cuba está pensando en la idea de irse, de escapar, y el que está afuera no piensa en regresar, a no ser que cambie el panorama político dentro de Cuba. Sí. Yo quería añadir como todo esto pensando en las diásporas, ¿no? El que hay que exiliarse, la diferencia de un exilio y una migración, las razones por las cuales uno migra, la relación que hay con
la literatura, ¿no? La poesía y las artes, y pensando la historia de un lugar como lo que es el Museo del Barrio, ¿no? El por qué nace un espacio como este y la importancia de las diásporas en hacer visible historias que se invisibilizan del lugar de origen, ¿no? De estos lugares, ¿no? Reconocer los poetas que son, que a través de esas metáforas juegan con los sistemas de poder para expresar lo inexpresable en ese lugar, ¿no? De origen. Y recuerdo pues Pietro Pietri y todos estos movimientos que han dado pie a que nosotros podamos estar acá, y pensando en la historia de Puerto Rico, que es de donde estoy hablando, ¿no? Desde esa historia y la relación con un imperio como los Estados Unidos y la opresión que estamos sintiendo ahora. Y la cantidad de personas que han sido silenciadas, secuestradas, matadas, por expresar el derecho a existir, el derecho a una libertad justa, y cómo continuamos todavía expresando entonces ese constante existir con esa doble identidad que agota al ser humano, nos agota la psique, y lo que estamos viviendo ahora también yo siento, pero la libertad que sentimos a esta medida, que es lo que creo que la noche de hoy también está resaltando, es esa posibilidad de cómo a través de las artes podemos realmente tener un escape de la realidad y a la misma vez tener una acción directa para generar un cambio. Entonces, volviendo a lo que tú expresabas un poquito, como qué hipocresía hay, pues sí y no. Creo que existe la hipocresía no sé cómo expresar esa parte, pero quería resaltar la historia donde estamos, ¿no? Y la importancia de la resistencia que se ha generado a través de el reclamar y el asegurar que ciertas historias sigan a través, y gracias, ¿verdad?, a la posibilidad y al riesgo que toman los artistas en expresar con la letra, con lo visual. Bueno, un poco siguiendo esto mismo que estás diciendo, ¿no? Lo difícil, ¿no? O sea, con lo que uno se enfrenta también estando exiliado. Y bueno, un amigo siempre me dice a forma de broma, es que estamos enfermos de literalidad. Y o sea, la política es literal, los regímenes son literales, la derecha, la izquierda son literales. O sea, y todo el arte, toda esta poesía, y la poesía, por supuesto, que está en todo el arte, escapa de eso y te da los matices. O sea, ser de derecha no te hace un ser terrible, como tampoco ser de izquierda te hace un ser benévolo. O sea, hay matices en toda la comunidad, en toda la humanidad. Entonces, la poesía y el arte da esos matices y habla precisamente de esos matices, y es lo que nos salva de este momento tan literal, tan polarizado y tan hostil, ¿no?, por el que estamos pasando ahora mismo. Quiero realmente lo que acabas de decir, que este museo y el espíritu de Rafael, que porque si no fuera por Rafael Montañez este museo no existiera, y que a los puertorriqueños, a los neorricanos se les debe que exista, ¿no?, este lugar, y es importante la memoria y la obra. Pero quiero decir también que en el mundo cubanoamericano hay muchos artistas que tampoco no pueden ni llegar a Miami, Sí. Que no lo muestran, que no solamente pasa que, porque también eso es otra cosa que es muy contradictoria. Hay de todo. Ya. Yo se está poniendo la bufanda. Parece que ya te quieres ir. Yo me voy acostumbrando. No es eso, es que soy... Es hiperactivo. Bueno, si hay más preguntas, continuamos. Si no, lo dejamos aquí y podemos hablar un poco, pero yo creo que, bueno, todavía no nos van a echar del edificio. Pero de nuevo, libros de los autores de esta noche aquí a la venta, y también la bolsa con la linda cara de Luis Manuel Otero. Ahí está.
Sí, Bueno, gracias. de estos libros, un momentico, quería decir que, bueno, no es un libro mío, trabajé en él, es una antología de poetas cubanos en Cuba. Entonces, es una antología que compilé el año pasado. Leina es la prologuista y una artista cubana que vive aquí en New Jersey es la ilustradora, ¿no? Entonces, todos estos poetas hace 2 años estaban en Cuba, ya la mitad está en el exilio, pero bueno, Poeta es una antología de poetas cubanos en Cuba, así que nada, para que se... fenómeno es el fenómeno, nadie Bueno, se voy a quiere hacer quedar. un comercial ahora. Ok. Ya que están los libros ahí. Este libro mío, que son 2 libros en un volumen, que no está aquí, pero lo pueden comprar en Amazon. Son 2 volúmenes. Coopere con el artista nacional. Incluye 2 libros. ¿Ah, sí?